y amén. Que Dios le bendiga, tome su asiento, saludando a los hermanos de las redes, como siempre, que nos están acompañando. Y bueno, vamos a estar retomando bibliología, en donde hemos estado en la última clase, el día lunes. Estábamos viendo la representación única de la Biblia, a donde decíamos que la originalidad de sus enseñanzas demuestran la singularidad de su fuente. Las enseñanzas de la Escritura acerca de Dios mismo, el hombre, el mundo, el pecado, el castigo eterno, la salvación, son prueba de que la Biblia no es el producto de algún hombre, sino en verdad revelación de parte de Dios. Bueno, la Biblia en relación con Dios, ahí describe, hemos visto la clase pasada, hay varios textos, Isaías, Daniel, Corintio, Hebreo, donde describe, ¿no?, a Dios y la concepción que hace de Dios. Ningún hombre podía jamás imaginar un Dios semejante, ¿no?, como este. Después, en relación con el hombre, allí habíamos visto que la Biblia considera al hombre como degradado en carácter y pecaminoso en conducta. La Biblia condena al hombre y todos sus hechos como no lo hace ningún otro libro en el mundo. El hombre no pintaría jamás un cuadro tan desfavorable de sí mismo, ¿no? El hombre en su origen, su naturaleza, está caído, es la raza caída, la raza humana, y en pecaminosidad, ¿no?, degradado en su carácter. Sabemos que ha perdido, ¿no?, esa esencia que Dios en Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? No se refería al físico, al cuerpo, y no se refería al carácter moral, a los principios de justicia, ¿no es cierto?, la actitud creadora que tiene el hombre, los principios de conducta. Todo eso es imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza, a través del pecado, se ha ido desdibujando en la historia hasta hoy en día, que casi no queda, ¿no?, de esa esencia en el ser humano. Bueno, cuando nos convertimos, Dios nos restaura, nos regenera y nos hace nueva criatura. Entonces recuperamos esa imagen y semejanza que el hombre perdió por causa del pecado, ¿no? Después, en relación con el sistema del mundo, hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada, que es malo el sistema y se opone a Dios. Y hay una cantidad de textos, podemos leer, si quiere, Primera de Juan 2, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Igual va a tener todos los textos en el estudio. Yo a veces no lo leo todo para no hacerlo muy largo, pero va a tener todos los textos en Primera de Juan 2, 15 al 17, ¿no? Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que la Biblia dice acerca del sistema del mundo, ¿no? Santiago 1, ¿no?, 13, el versículo 13 al 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque
Dios no puede ser tentado de los malos ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia después que ha concebido, pare o da a luz el pecado. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte, ¿no? Bueno, toda la Biblia habla que el sistema del mundo es pecaminoso y opuesto a Dios. Después, en relación con el castigo del pecado, ¿no? La Biblia, ¿qué dice? Que es proporcional a su perversidad y culpa, ¿no? También hay una cantidad de textos, no se los voy a leer a todos, pero algunos podemos leer. Salmo 62. El castigo del pecado es proporcional a su perversidad y culpa. Salmo 62, 12. Dice así: y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Jeremías 25, 14, en otro texto. Jeremías 25, 14. Porque se servirán también de ello mucha gente y reyes grandes, y yo le pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Si el castigo del pecado, vuelvo a decir, es proporcional a su perversidad y culpa, ¿no? Y luego tenemos Romanos 2:6, tenemos textos Antiguo Testamento y textos en el Nuevo Testamento también. Romanos 2:6, que dice, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Dios es un Dios justo. 6:23 de Romanos también, que dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo que la Biblia revela referente al castigo del pecado. Hemos visto lo que la Biblia revela en relación con Dios, describiendo al Dios que servimos, describiendo sus obras, describiendo su carácter, su naturaleza. También la Biblia referente al hombre, hemos visto caído en carácter, degradado en carácter, pecaminoso, en relación con el sistema del mundo, que el sistema es malo y se opone a Dios, en relación con el castigo del pecado que acabamos de ver, y en relación con la salvación del pecado, ¿no? Que es absolutamente independiente del mérito humano y basada solamente en los méritos de Cristo, ¿no? No por obra, para que ninguno se gloríe, no por la fe, ¿no? En ninguna manera basada en los méritos humanos, sino en los méritos de Cristo, y hay que creer para ser salvo, ¿no? Romanos, vamos a leer Romanos 3:20. Dice así: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Muchas veces escuchamos en los púlpitos, ¿no es cierto?, erróneamente decir hay que guardar los mandamientos, guarda los mandamientos. Hermano, tenemos que guardar los mandamientos. Los mandamientos, la ley, es imposible de guardar. Ningún hombre ha podido guardar la ley. Y el Señor dice, el que ofende un punto, ofende toda la ley. Es decir, que en algún punto, por más que nos esforcemos en guardar la mayor parte, en algún punto fallamos. Y al fallar en algún punto, ya ofendemos toda la ley. Nadie ha podido, si alguien hubiera podido guardar los mandamientos, no hubiera hecho falta que Cristo viniera, porque la gente sería salva por guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos.
Pero como fue imposible, la ley fue dada. Entonces alguien puede decir, ¿para qué fue dada la ley? Para el conocimiento del pecado. Si la ley no dijera, no matará, no adulterará, yo no sabría, ¿no es cierto?, que es pecado. La ley me dice que Pablo decía, la ley fue para muerte, porque la ley revela la pecaminosidad del hombre, del ser humano, ¿no? Pero no fue dada para que el ser humano pudiera guardarla y de esa manera ser salvo, ¿no? Ahora, una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no?, es cómo hoy, ¿no?, ahí está la cruz, en el principio de nuestra historia, podemos decir en el cero de nuestra historia, estamos en 2023, se empieza a contar, ¿no?, los años a partir de la cruz para adelante, por eso se dice después de Cristo, ¿no? Estamos en el 2023 después de Cristo. Los judíos cuentan desde Génesis, desde la creación, ellos van casi por 6.000 años, 5.700 y algo, porque ellos cuentan los años desde la creación de Adán y Eva. Nosotros contamos desde la cruz, ¿no? Por eso tenemos 2023 años, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente cree de la cruz para adelante? ¿Cómo esto es después de Cristo? ¿No? ¿Cómo creemos mirando hacia atrás por fe, mirando la obra que Jesús hizo, creyendo en Él como nuestro Salvador? Somos hechos hijos de Dios, somos perdonados, regenerados, nos arrepentimos, nos convertimos y tenemos vida eterna, ¿no? Miramos, nadie estuvo en la cruz, nadie es testigo, han pasado 20 siglos, 21 siglos, entonces tenemos simplemente mirar atrás en la historia y por fe creer y ser salvo. Ahora, de la cruz para atrás, ¿cómo la gente era salva? Porque algunos erróneamente dicen, bueno, guardaban la ley y eran salvos por guardar los mandamientos. Ninguno jamás pudo guardar toda la ley. En algún punto ofende. Y cuando ofende un punto, ofendió todo. Entonces, desde la cruz, antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, esto es después de Cristo. Antes de Cristo, la gente era salva de la misma manera que somos ahora. No cambió el plan de Dios. El plan de Dios es eterno, único, desde la creación en adelante. Nada más que nosotros miramos hacia atrás en fe y la gente antes de la cruz miraba hacia adelante. Porque había un Mesías prometido que iba a venir a cargar los pecados de la humanidad. Esto estaba profetizado desde el mismo huerto del Edén, allí cuando caen nuestros primeros padres, cuando caen en desobediencia, ahí le fue prometido un Salvador, ¿no? Jesús, cuando maldice la serpiente que el diablo usó para tentar a Eva, ¿no?, le dice, bueno, que se arrastraría sobre su pecho, lamería el polvo todos los días de su vida. La serpiente no era como la conocemos, originalmente posible, no dice la Biblia, pero era un animal extraordinario en la creación de Dios, muy especial, no sabemos si tenía extremidades, si tenía plumas, si tenía alas, si tenía pelo, no se sabe. Lo que sabemos que era muy hermoso, de tal manera que fue utilizado por el enemigo para tentar a nuestros primeros padres, ¿no? Si hubiera sido la serpiente repulsiva que todo el mundo ahuyenta o se escapa, ¿no? Nadie quiere tener contacto con una serpiente. Si hubiera sido así, Eva no se hubiera acercado ni hubiera prestado oído. De que la serpiente perdió sus capacidades por causa de la maldición. Así como fue maldita la tierra, fue maldito el hombre,
fue maldita la mujer y fue maldita la serpiente por causa de ese pecado, ¿no? De nuestros primeros padres. La maldición cayó para todos, ¿no? Para Eva, bueno, la cosa fue que iba a parir sus hijos con dolor y que su deseo iba a ser para su marido y que el marido se iba a enseñorear de ella. Es decir, que aparece el hombre como cabeza del hogar por causa del pecado. No era así en el principio, no era así. En el principio eran compañeros. Dios dijo, haré una ayuda idónea para el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? No hallaba el hombre compañía en la creación, en los animales, y Dios le prepara la compañera y hace la primera boda, los une allá en el huerto, primera pareja humana la une Dios, ¿no? Le presenta a Eva y los une diciendo, esta es carne de tu carne, hueso de tu hueso. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no? Ahí oficia Dios la primera boda en la historia de la humanidad, ¿no? El origen de la familia y el origen de las sociedades. No existiera la pareja humana, no existiría la familia y no existiría las sociedades del mundo, ¿no? Dios le manda a multiplicarse, es decir, que la sexualidad no era el pecado, porque también hay una confusión, tiene que ver con la religión, que el pecado original fue el sexo, no, de ninguna manera, ¿no? Porque Dios antes de que pecaran le mandó multiplicarse, fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla antes que pecara. Le dijo el Señor cuando le presentó a Eva, al hombre, considerando que no era bueno que el hombre estuviera solo, realiza la primera boda de la historia y les manda multiplicar, fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla, enseñorear sobre toda la creación, ¿no? Luego viene el pecado original, fue la desobediencia, ¿no? No pensemos en una manzanita, no pensemos en nada de esto. Esto es una alegoría, una metáfora, porque dice que había un árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto y había otro árbol que era el árbol de la vida. Que cuando pecaron, ¿no es cierto?, no se le permitió tocar el árbol de la vida. ¿No? Algunos le ilustran con una manzana, que comió una manzana, nada que ver, ¿no? Era el árbol de la ciencia y del bien y del mal, era conocimiento, ¿no? Conocer, despertar la conciencia, porque estaban en estado de inocencia, nuestros primeros padres, no tenían conciencia del mal, tales que estaban desnudos, no necesitaban cubrirse, no tenían vergüenza, no tenían temor, hablaban con Dios cada mañana, no había temor, no había... hoy, a partir del pecado, el hombre huye de Dios. Recordemos cuando Dios vino a hablar con sus criaturas, se escondió, Adán se escondió, ¿no? Y cuando Dios le preguntó, ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo, ¿no? El miedo, la vergüenza, la culpa, viene por causa del pecado. Originalmente, el hombre hablaba cara a cara con su criatura cada mañana y no había culpa, ni miedo, ni vergüenza. Andaban desnudos, no se avergonzaban y tenían sexualidad, porque Dios los creó con sexualidad. Al hombre y a la mujer, ¿cómo conocemos que son los dos géneros? No hay nada que se haya agregado, que se haya añadido después del pecado. No, en el origen fuimos creados como seres sexuales, ¿no? Una sexualidad que es para multiplicar, para la familia, para procrear, para también el placer del hombre y el placer de los esposos, y que va a terminar cuando el Señor nos lleve, nos glorifique. No va a haber sexualidad en el reino de los cielos. Eso no quiere decir que la relación no va a ser superior, va a ser mucho mejor, mucha más perfeccionada
que el sexo, ¿no? Porque no sabemos, hay un misterio como que la Biblia no explica, pero sí el Señor dijo que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios, que no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, que los ángeles de Dios no tienen género, no hay ángel hembrita y ángel machito, no existe eso. Eso es una fábula, ¿no? Los ángeles no tienen sexualidad. Y el Señor dijo que nosotros, cuando en la resurrección, cuando Dios nos levante, cuando vayamos al cielo, seremos como los ángeles de Dios. Termina la sexualidad. Sexualidad es para acá, lo que nos quita que conozcamos quién ha sido nuestro marido, quién ha sido nuestra mujer, quién han sido nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres. Nos vamos a conocer, vamos a tener memoria de este mundo, de esta vida, pero la relación, en mi caso con mi esposa, la relación va a pasar a otro nivel, va a ser una relación espiritual, ¿no? Muy superior a la relación que tenemos marital hoy, ¿no? El sexo es para este mundo, para este planeta, y cuando salimos de este mundo termina, ¿no? Vuelvo a decir, el pecado original no era la sexualidad, el pecado original tampoco era haber comido la manzana, la pera, la sandía, el melón, lo que usted quiera. ¿No? Eso es todo fábula para entretener a los chicos. El tema era un límite, ¿no? Porque el Señor dijo, pueden, ¿no es cierto?, sojuzgar, gobernar, disfrutar de todo lo que Él había creado, pero le puso un límite. Dice, de este árbol que está acá, no lo tocaréis. El día que lo toques, morirás. Era un límite. Es como yo suelo decir, ¿no es cierto?, dejamos a nuestros hijos adolescentes en casa y nos vamos de vacaciones y le decimos, te dejo la llave, bueno, ahí tenés la heladera y hay comida, allá tenés tu cuarto, el televisor, el control, ¿no? El aire acondicionado, bueno, pero no me toques, ¿no? Tenemos algo privado, algún lugar, un cajón, un armario con llave, decimos, ahí no me toques, ahí están las cosas de papá, están las cosas de mamá, ¿no? Ahí tenés tu ropero, ahí tenés todo lo que necesites, yo me voy de viaje, pero esto no me lo toque. Aquí hizo el hombre, lo primero que hace el hombre en la tentación, toca lo que Dios le dijo que no toque. El pecado original fue la desobediencia, ¿no? Cruzar ese límite que Dios le había puesto para probar a la obediencia, ¿no? Es decir, usted deja a una persona en su casa y si no le conoce, usted quiere probar, ¿no?, qué merecedor de confianza es. Y para eso uno le deja la llave, le deja todo, bueno, ahí tenés todo. Pero ese cuarto o ese aparador o ese armario no me toque, ahí están mis cosas, ¿no? Si usted vuelve del viaje, lo primero que le revolvió son sus cosas, no es digno de confianza, ¿no? Ya otra oportunidad no sé si le va a dejar. Eso es lo que Dios hizo con su criatura. Le dijo, puede enseñorear de todo lo que yo creé, disfrutar de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no me toque. El día que toque, morirá. ¿Y qué hace el diablo usando la serpiente? Le sugiere que Dios no decía la verdad, ¿no? Le dice a Eva, no es cierto que morirán. ¿Qué dijo Dios? Y dijo Dios que moriremos si tocamos. Y la sugerencia fue, no es cierto, y lo que el diablo sigue haciendo a través de los siglos, ¿no? Vuelvo a decir, desvalorizar la palabra de Dios, quitarle autoridad a la palabra de Dios, lo sigue haciendo hoy, cambiando lo que Dios dijo, ¿no es cierto?, torciendo el sentido, porque le dijo, no es cierto que morirán. Por el contrario, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y esa sigue siendo la sugerencia a través de los siglos, ¿no?, que el hombre sea como Dios, ¿no? Un autosuficiente,
que no dependa, que no obedezca, que esté independiente, seréis como dioses. Fue lo que corrompió a Lucifer allá en el cielo, fue que quiso subir a lo alto y sentarse en el trono de Dios. Quiso ser igual a Dios. Y entonces la sugerencia que hace cuando Dios crea al hombre y a la mujer es la misma que lo perdió a él, ¿no? Porque él dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono y seré como Dios. Se rebeló, llevó en la rebelión la tercera parte de los ángeles, fue echado del cielo, fue echado de la presencia de Dios, ¿no? Y esa rebelión es la que le propuso al ser humano, ¿no? Seréis como Dios. Entonces, cuando desobedecen, cruzan el límite, pierden la inocencia. Ellos estaban en estado de inocencia, perdieron la inocencia, se quedaron avergonzados, se escondieron de Dios, se dieron cuenta que estaba desnudo, la culpa, ¿no?, les hizo separarse del Creador. Y cuando el Señor llegó al otro día preguntando por ellos, estaban escondidos, se habían hecho delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez, ¿no? Eso simboliza las religiones, ¿no? Los delantales de hoja de higuera simbolizan las religiones, que el hombre a lo largo de la historia ha creado diversos rituales, diversas ceremonias, lugares sagrados, formas de religión para tapar, ¿no?, su culpabilidad, para cubrir su culpabilidad. Y ahí aparece el plan de Dios, ¿no?, en origen, porque dice que Dios tomó pieles de animales y les hizo túnica y los vistió. La primera ropa, el primer modisto de la historia fue Dios, ¿no? Porque también hay un pensamiento cristiano, entre comillas, que Dios no le interesa cómo nos vestimos, que Dios no le interesa lo de afuera, que Dios mira el corazón. Sin embargo, el primer modisto de la historia fue Dios, que hizo una túnica para el hombre, una túnica para la mujer y los vistió. No existía la ropa, no tenían necesidad de ropa porque la creación de los animales, Dios no hay ningún animal que se vista. Los animales tienen una vestimenta natural del Creador, algunos plumas, otros pelos, decorados de 1000 colores, hermosos, algunos, una belleza espectacular, los decoró como quiso, los peces, las aves, los cuadrúpedos, ¿no? Los vistió porque hay animales que viven en el polo o en lugares muy fríos y tienen un doble pelo, ¿no? 2 capas de pelo, 3 capas de pelo que cambian según la temporada para aguantar los lugares, los climas de temperatura bajo cero, ¿no? Le dio abrigo el Señor, los osos polares, los lobos, un montón de esos animales, ¿no? Yo tenía un perro, de esos perros de la nieve, y tienen doble pelo, ¿no? Doble pelaje, que cuando lo cambian en la temporada empiezan a alargar, se le cae uno y le nace el otro nuevo, de pelo por toda la casa, ¿no? Un siberiano yo tenía, perros siberianos que son de Siberia para la nieve, ¿no? Y tienen un abrigo espectacular. Ellos no sienten frío, ¿no? Y los animales que viven en los climas tropicales, Dios les dio una ropa más liviana, ¿no? Pero ningún animal necesita ropa. El único que necesitó ropa fue el hombre, por causa de su desobediencia. Y Dios se encargó de hacer la primera ropa. Entonces Dios tiene mucho interés en cómo nos vestimos. Dios tiene interés en el corazón, pero tiene interés también qué hacemos con el cuerpo, ¿no? ¿Qué le ponemos encima? ¿Qué le ponemos dentro? ¿No? Tal es así que la Biblia dice, el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá al tal. Eso decía Pablo, enseñaba Pablo.
comparando el cuerpo con un templo, ¿no? Donde habita el Espíritu Santo. Entonces Dios tiene interés en el ser humano, en cuerpo, alma y espíritu. El alma es el asiento de las emociones, el espíritu es el ser y el cuerpo lo que vemos, lo que podemos tocar, ¿no? Y Dios quiere que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo, completito. No como esa idea que hay, Dios mira el corazón, no le importa lo de afuera, ¿no? Dios le interesa lo de afuera. Él diseñó la ropa de Adán y Eva, Él diseñó la ropa del sacerdote hebreo, ¿no? Los colores, el cinto, los adornos, la túnica, todo eso está en la Biblia, en el diseño de Dios, cómo tenía que elaborar el hebreo en la vestidura sacerdotal. Incluso yo cuando hablo de este tema, digo que hasta Dios inventa la ropa interior, que no se usaba, no se acostumbraba a usar ropa interior, ¿no? Los orientales usaban la túnica, no necesitaba usar ropa interior, y de repente allá cuando Dios diseña la vestidura sacerdotal, manda a hacer pañetes de lino para poner arriba de la carne vergonzosa. En otra Biblia dice chiripá, como se ponía antes a los bebés. Vio que ese triángulo que cerraba los pañales y que se le ataba al bebé para que los pañales no se muevan, eso es el chiripá. El hebreo no existía Leslie, no existía los Boser, entonces el sacerdote debía poner ese chiripá de lino, dice que sobre tu carne vergonzosa para sudar, ¿no? Para que la transpiración, ¿no es cierto?, estuviera en contacto con lo más íntimo de su carne, ¿no?, de su cuerpo. Y también Dios decía para que cuando subas a ministrar en el altar, no se descubra tu desnudez, ¿no? Porque como tenían túnica, ¿no?, es como la mujer cuando tiene la falda muy larga y va a subir una escalera o va a subir al colectivo, ¿no? ¿Qué hace con la falda, no? Se levanta para poder doblar la rodilla, y esto el sacerdote cuando subía las gradas del altar seguramente tenía que levantar, porque si no la pierna no puede doblar bajo de la túnica. Y si levantaba demasiado se le veía al trasero. Entonces Dios le manda, te pondrás pañete de lino para que no se descubra en el altar tu desnudez. Así que hasta ese detalle encontramos en el Creador, ¿no?, diseñando la primera ropa interior que va a usar el ser humano, ¿no? Así que ahí aparece. Entonces no podemos ignorar que a Dios le interesa cómo nos vestimos. Si no, le hubiera dejado a Adán y Eva con los delantales de hoja, que dice que ellos hicieron para cubrirse. Fue la primera ropa que hicieron ellos, que era inadecuada, que no servía, porque además allí estaba tipificado el sacrificio. Ahí estaba tipificado el plan de Dios, porque para tomar las pieles hubo animales que dieron su vida, ¿no? Se les quitó la vida a los animales para sacar las pieles y cubrir. Ahí tenemos la víctima, el plan de Dios, la víctima inocente muriendo por el culpable. Para cubrir la culpabilidad, la vergüenza, la desnudez de Adán y Eva, hubo una víctima inocente que fueron los animales. No sé si era un becerro, un antílope, no dice la Biblia, una oveja, un cabrito, pero dice, tomó pieles Dios y le hizo túnica y los vistió. Entonces, ahí encontramos que también Dios diseñó, porque algunos dicen, no, en la Biblia no existe el pantalón, no existe la falda, ¿no? Cuando hablamos de la ropa femenina y de la ropa masculina, hay gente que dice, no, la Biblia no habla de pantalón, la Biblia no habla de falda, no existía. Claro que no. En las tierras orientales no existe, no, la ropa no era pantalón, pantalón es occidental, y esta parte del mundo, ¿no? Y tampoco existía la falda, eran túnicas.
pero hasta el día de hoy, si usted va a vivir en Oriente, hasta el día de hoy hay una túnica femenina y hay una túnica masculina. Se diferencia por el diseño, por el color, por la forma, ¿no? de vestir. Son muy diferentes la túnica de mujer a la túnica del hombre. De lejos se echa de ver una túnica de hombre y una túnica de mujer. Porque lo que Dios pretende con la vestimenta, con el cabello y con otros asuntos, es diferenciar los géneros. Que no esté en el colectivo mirando y diciendo qué chica bonita, qué cabello hermoso, y se da vuelta y tiene un bigotón así, una barba así. ¿No? Porque hoy está así el asunto, ¿no? Es la mujer masculinizada y el hombre afeminado. Entonces tenemos que verle bien de frente para saber si es una nena o un nene. Y Dios lo que quiere es que los géneros se diferencien. Los creó varón y hembra. No creó un tercer sexo, hoy hay varios sexos en circulación y varios géneros, ¿no? Y todavía la ideología de género, ¿no? Apoyada por leyes, ¿no es cierto?, promueve cambio de género, adoptar según lo que se siente, ¿no? Es como usted se sienta mariposa, vaya a volar, ¿no? Puede sentirse mariposa, pero nunca va a ser una mariposa, va a seguir siendo una persona, ¿no? Y imagínese que usted diga, yo me siento mariposa, y empieza a sacudir las manos por la calle, le van a hacer un tratamiento psicológico, ¿no? Y bueno, hoy dice que cada uno tiene que, cómo se siente, qué género se siente, ¿no? Esa es la ideología de género. Y Dios está vuelvo a decir, en el concepto que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Por eso hay hasta colores femeninos y colores masculinos. Ninguno que espera un bebé, ¿no es cierto?, varón, le va a poner la cuna y el ajuar de color rosado. Pero un varón, y usted sabe que se va a comprar todo azul. Y la habitación también se va a pintar de algún color como ese. Y si espera una nena, todo rosadito, ¿no? Porque hay colores femeninos y colores masculinos. Y si viviéramos en Oriente, tendríamos que averiguar cuál es la ropa del hombre. Yo tendría que averiguar cuál es la túnica de hombre y para mí estaría prohibido ponerme una túnica de mujer. Y a la mujer le estaría prohibido ponerse una túnica de varón. Tendría que usar lo que identifica en esa cultura. Pero como no vivimos en Oriente, vivimos en Occidente, y en Occidente usted pare cualquier transeúnte en la calle y pregunte, en el colectivo, en una parada, cualquiera, pregúntele, jefe, una encuesta, ¿cuál le parece que es la ropa del hombre? Así, pantalón. Y pregunte, ¿cuál le parece que es la ropa de mujer? La falda. Acá en esta parte del mundo. Ahora, si viviéramos en otra parte del mundo, bueno, tendríamos que preguntarle a la gente, ¿cuál le parece que es la túnica de hombre? Y le van a describir, ¿y cuál es la túnica de mujer? ¿No? Y Dios, que es tan sabio, en Deuteronomio capítulo 22, no dice la palabra, no usará la mujer pantalón, no usará el hombre falda, no. Dice, no usará el hombre hábito de mujer. No usará la mujer hábito del hombre. En otra Biblia, en la versión moderna, dice, no usará el hombre traje de mujer, no usará la mujer traje de hombre. ¿No? Esto abarca cualquier cultura, cualquier país a donde nos toque haber nacido, ¿no? Lo que quiere Dios se diferencia los géneros, mujer de hombre, ¿no? Entonces vivimos en Occidente. Y acá en Occidente el mandamiento de Dios no usará hábito. Hábito quiere decir lo que se acostumbra, lo que se usa, es hábito. Entonces la Biblia está diciendo, no usará el hombre hábito, lo que se acostumbra.
en la sociedad que vivimos, en la cultura que vivimos y en la época que vivimos. No vivimos en los días del siglo I y en Oriente. No vivimos en China también, en Japón se usa túnica. No vivimos en aquella parte del mundo, vivimos en Occidente. Y en Occidente hay en la cultura una ropa para el hombre y una ropa para la mujer. Eso la Biblia, y Dios tiene mucho que ver con eso, porque vuelvo a decir, hace la primera vestimenta del ser humano, la fabrica, la diseña Dios mismo, y Dios mismo los viste. Y bueno, volvemos al tema de la maldición, ¿no? La serpiente queda sin extremidades, no sé si perdió el pelaje, el plumaje, alas, no se sabe qué tenía, pero no era como hoy la conocemos. Hoy conocemos un bicho que nos da repulsión, que queremos alejarnos, que generalmente donde se le descubre se le mata, ¿no? Que se arrastra sobre su pecho, la maldición fue: te arrastrará sobre tu pecho y lamerás polvo todos los días de tu vida. Esa fue la maldición para la serpiente, perdió el diseño original y se convirtió en lo que hoy conocemos, en ese bicho que repta, que se arrastra y bueno, que no tiene patas, que no tiene alas, que no tiene... Eso lo perdió en la maldición. Eva perdió su igualdad con el hombre, esto lo explica Pablo, 2 Timoteo, por lo cual no se puede aceptar a la mujer como pastora. No se puede aceptar a la mujer en este ministerio, porque Pablo dice claramente: no le permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón, sino estar sujeta. Bueno, si alguno dice esto es machismo, esto qué sé yo qué, va contra el feminismo, arréglese con Dios, porque esto fue causa de la maldición, porque Eva dice que fue la que fue tentada y después le hizo caer al marido, a Adán, pero originalmente fue ella la tentada, fue ella la que cayó primeramente, y por causa de Eva haber caído en esa desobediencia, el marido quedó como cabeza del hogar y no le permite Dios a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. Si una iglesia tiene una pastora, ejerce autoridad, porque un pastor es autoridad, ¿no? Y sería autoridad sobre todos los varones de la iglesia. Todos los hombres de la iglesia estarían bajo la autoridad de la pastora, entre comillas. Entonces no existe en la Biblia la mujer como pastora. Sí, la mujer puede servir a Dios, la mujer ayuda al hombre, tal el punto que un pastor no puede ser pastor si no su esposa no le acompaña en la fe. Es muy necesario el rol de la mujer en la iglesia. La mujer puede ganar alma, la mujer puede orar, puede ayunar, puede trabajar con las mujeres, enseñar la más vieja a la mujer más joven, porque así dice la Biblia: la más vieja enseñen a la más joven, ¿no? Es decir, tiene un desempeño muy extenso dentro de la iglesia, ¿no? Pero no puede ejercer el pastorado, no le es dado al hombre. Como tampoco sería bíblico una mujer como presidenta, como la hemos tenido en nuestro país. Tampoco sería el diseño de Dios, ¿no? Incluso creo que una mujer estando en el gobierno de una nación es una maldición. No se enoje conmigo, esto lo dice la Biblia. La Biblia de Isaías dice que cuando los hombres se hicieron inútiles, los hombres fuertes, los sabios de Israel, los sacerdotes, los hombres de guerra, ¿no? Se hicieron inútiles, Dios levantó mujeres, dice, para avergonzarlos. Dice Isaías: pondré mujeres que les gobiernen y pondré mancebos jovencitos. Porque los sabios, los hombres
experimentado, ¿no? Abandonaron la fe, abandonaron el camino del Señor. Entonces Dios, como castigo, le ponía a la nación mancebos, jóvenes, sin experiencia en el gobierno. Y dice, mujeres, ¿no? Le gobernarán. Eso era un castigo para la nación de Israel. Porque ¿cuántos hombres capacitados hay en un país? ¿No? ¿Cuántos hombres preparados, con experiencia? ¿No? Gente docta, entendida, ¿no? Pero de repente nos tocó una presidenta, ¿no? Una mujer que nos gobernara. Y bueno, está, pero bíblicamente no es el plan de Dios. Es el hombre cabeza del hogar, el hombre es cabeza de la familia, el hombre es cabeza de la iglesia. Dios colocó al hombre en un rol, no quita que la mujer tenga un rol importantísimo al lado del hombre, complementa al hombre, pero no la mujer gobernando al hombre, como hoy ocurre, ¿no? Hoy los roles están invertidos y tenemos mujeres que manejan la economía, manejan el hogar, manejan los hijos, son totalmente independientes y a veces el hombre hace las tareas domésticas, ¿no? Porque muchos hombres ni trabajan, entonces se queda para hacer la comida, lavar la ropa, criar a los hijos, ¿no? Y esto, en una emergencia, no se le cae nada al hombre si tiene que planchar y lavar y coser, ¿no? En una emergencia, a veces el hombre lo tiene que hacer, yo lo he tenido que hacer por tener mi esposa enferma mucho tiempo, he tenido que mandar a los chicos a la escuela, he tenido que planchar, he tenido que cocinar, he tenido que hacer las tareas domésticas, pero eso es una emergencia, ¿no? Como una mujer cuando se queda sola y hace de papá y de mamá. Cría a los hijos, trabaja, provee para la casa y se defiende, ¿no? Es una tarea gigantesca. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que tenga un hombre que haga esto, pero a veces los hombres se hacen inútiles o son vagos, no les gusta trabajar, ¿no? O le abandonan, o se desentienden muchas veces del hogar y de la familia, y la mujer tiene que enfrentar porque si no se le mueren los hijos, entonces tiene que defenderse, y eso está maravilloso, ¿no? Es que una mujer enfrente y no espere la muerte, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios era el hombre cabeza y la mujer complementando al hombre, siendo ayudadora del hombre. El hombre no era bueno que se quedara solo, necesita la mujer. Tal es así que un requisito de los siervos de Dios es que su esposa esté junto. No puede ser pastor si es soltero, no puede ser pastor si es viudo, no puede, tiene que tener su esposa acompañándole. Toda la Biblia es clara, los requisitos para los obispos, ¿no? Un anciano tiene que tener su esposa, un diácono tiene que tener su esposa, no puede ser diácono soltero, hoy hay diáconos solteros, pastores solteros, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero bíblicamente hasta los diáconos tenían que tener su esposa, ¿no? El único soltero puede ser un evangelista, un misionero, puede ser soltero. Un portero, un diácono en prueba, puede ser soltero. Pero el diácono consagrado, presbítero y pastor tiene que ser casado y gobernar su casa, porque el que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Tiene que saber gobernar su casa, así dice la Biblia. Marido de una mujer. Tampoco puede ser recasado, separado y recasado, no puede, ¿no? Tiene que ser marido de una mujer, porque es ejemplo y porque necesita a la mujer para ministrar, porque yo digo, a veces me escriben algunos en esta línea, pastores que son solteros o diáconos o ancianos que son solteros, viudos, y yo digo, ¿cómo visita las hermanas que están solas? ¿Cómo visita una hermana que vive sola?
¿Mm? No puede, porque es un mal testimonio, ¿no? Si yo entro a la casa de una hermana que está sola a visitarla, por más que yo vaya a orar y vaya con la Biblia, pero todos los que están mirando no van a decir el pastor vino a orar. El pastor vino para otra cosa, ¿me entiende? No, hay un testimonio, dice que tenemos una nube de testigos en derredor que está mirando por la iglesia, por los creyentes. Yo no puedo cargar en el auto una hermana que sola, que va para donde yo voy. Ahora, si yo voy con mi esposa no tengo problema, si yo voy con otro hermano no tengo problema, pero si voy solo y subo una hermana y le llevo, ¿qué van a decir los que miran? ¿Qué van a pensar? ¿No? Aparte, ¿cómo yo, si no tengo mi esposa, cómo trato un tema íntimo de una mujer o de una joven? Que viene al consejo, que me viene a presentar un tema de intimidad, que hay cantidad de temas íntimos, ¿no? De matrimonio, de jóvenes solteras, ¿no? Y me viene a pedir un consejo como cristiana. Yo no puedo encerrarme en la oficina a escuchar lo que me confiesa una jovencita, ¿no? O una hermana casada, que a lo mejor no tiene relaciones con su esposo, o las relaciones no son satisfactorias, o el esposo le abusa, qué sé yo, ¿no? Y me cuenta, ¿no? No puedo escuchar esto. Esto es darle lugar al diablo. Entonces yo, ¿qué hago? Usted habla con mi esposa y mi esposa me transmite. Y de última, si quiere hablar conmigo, que soy el pastor, yo llamo a mi esposa que venga y escuche, esté junto. Entonces usted puede hablar con confianza porque está el pastor con la mujer, ¿no? Pero ¿cómo queda yo soltero o viudo para tratar los temas de las mujeres? Queda bien feo, ¿no? Y en el trabajo de la iglesia, los que trabajan en la iglesia, por eso el diácono trabaja en la iglesia. El diácono es un servidor. El anciano trabaja en la iglesia y el pastor trabaja en la iglesia. Estos ministerios necesitan que los hombres sean casados, que necesitan la esposa. Ahora el ministerio de misionero evangelista no necesita. Tenemos el caso de Mario, que es nuestro evangelista. No necesita, aunque él está haciendo un trabajo que no tendría que hacer, está frente de un anexo por motivo de necesidad, porque hizo falta. Pero en cuanto, ¿no es cierto?, la iglesia se establece, se afirma, se coloca un hombre con su esposa. Mario está destinado a otra cosa, porque él está ahora, su esposa no le acompaña, como evangelista no es requisito que la esposa es creyente, pero se enojó con nuestra iglesia y congrega en otra iglesia. La esposa es creyente, pero no congrega con nosotros. Ahora, ¿por qué sigue de evangelista? Porque el evangelista puede ser soltero, puede ser viudo. El evangelista, el ministerio de evangelista, se supone que es ganar almas, orar por los enfermos, predicar el evangelio, no es ministración de iglesia. Para ministrar la iglesia son los ancianos, los pastores y los diáconos que ayudan a los obreros, ¿no?, sirviendo. Entonces, estos tres ministerios necesita la esposa. Hecha la aclaración, igual si tiene pregunta, me detiene, me pregunta, me para, si no yo sigo avanzando. Bien, seguimos adelante, ¿no? En relación con la salvación del pecado, es el otro punto. La Biblia en relación con la salvación del pecado, ya lo dijimos, es independiente del mérito humano y basado solamente en los méritos de Jesús. Luego están los textos. Después llegamos a la profecía cumplida que indican el origen divino de la Biblia. Hay profecías cumplidas referente a los judíos, cantidad de profecías, yo le doy algunos textos. Toda la historia judía habla de la verdad de las Escrituras, porque la profecía de las Escrituras
revela todo el acontecimiento histórico con el pueblo judío. La dispersión por las naciones, el recogimiento que fue en el año 1948, que volvieron a establecerse como nación y ser reconocido por las Naciones Unidas, volvieron a su tierra, habían sido esparcidos, todo eso está en la Biblia, yo le doy los versículos, ¿no? El esparcimiento de Israel fue por su desobediencia, su idolatría, serían esparcidos por el mundo entero, andarían errantes. Dice que por la mañana tendrían pavor y por la noche dirían que ojalá que amanezca mañana, comerían el pan con angustia, ¿no? Porque fueron echados, perdieron su tierra, perdieron su bandera, perdieron el templo, perdieron su práctica sacerdotal, perdieron todo, ¿no? Quedaron errantes por las naciones del mundo, ¿no? Y en el año 1948 empezó la diáspora, el regreso a su tierra. Finalmente fueron de nuevo reconocidos como nación. Hoy es una nación organizada, ¿no? Pero todo esto están las profecías bíblicas referentes al pueblo judío. Todos los acontecimientos de la historia de Israel está en las profecías bíblicas. Eso le da la autenticidad de origen divino a la Biblia. Después están las profecías referentes a los gentiles, ¿no? Los gentiles son todo, para los que no entienden la palabra, todo lo que no son judíos. Para Dios hay dos pueblos únicamente, ¿no? Judíos y gentiles. Ahí abarcan todas las razas del mundo entero. El que no es judío es gentil en el concepto de Dios, ¿no? Judíos y gentiles. Entonces las profecías acerca de los judíos están todas cumplidas y acerca de los gentiles, de los que no son judíos, nosotros. Por eso no es correcto judaizar como hacen los mesiánicos. Se cambian el nombre, se ponen un nombre hebreo, ponen la bandera de Israel, ponen el candelabro, ¿no? Pasean el arca del pacto por el templo, ¿no? Se ponen la toga, los pastores con una toga ministran en el púlpito. Algunos llegan más al extremo, se circuncidan, guardan el sabá, leen la Torá. Esto no tiene sentido porque no somos judíos. Dios no es judío, ¿no? Dios no tiene raza, ¿no? Nosotros no somos judíos. Ahora, si hubiéramos nacido en aquella parte del mundo, entonces tendría sentido, ¿no? Que tengamos un nombre hebreo, que aprendamos el idioma hebreo y que todos los rituales hebreos los practiquemos, ¿no? Pero no vivimos en Israel. Vivimos en otra parte del mundo, somos gentiles, ¿no? Dios tiene un plan con Israel y tiene un plan con los gentiles. Y como gentiles hemos creído en Cristo, que era de origen judío, ¿no? Esto, es decir, su humanidad era de origen judío por las profecías que estaban escritas, no porque Dios sea judío. Dios no tiene raza, Dios es creador. Ahora, Cristo en su humanidad tomó cuerpo judío porque tenía que cumplirse la palabra, tenía que ser, después lo vamos a ver, tenía que ser de la línea de David, ¿no? De la familia de David, de la simiente de Sem, del linaje de Abraham, tenía que ser de Isaac y de Jacob, ¿no? Todo eso eran profecías acerca de un Mesías que tenían que cumplirse. Por eso acá dice referente a nuestro Señor. Y ahí yo le doy todos los puntos, ¿no? La profecía le tiene a Él como su tema principal. Las Escrituras nos dan la línea de descendencia del Mesías. Tenía que ser de la simiente de la mujer, de Eva, porque la promesa fue el plan de Dios allá en el huerto, que yo no se lo expliqué, cuando Dios maldice a la serpiente, maldice a la mujer, maldice al hombre, con el sudor de tu frente ganarás tu pan, la tierra te producirá cardos y espinas.
es decir, todas las plagas que hay en el mundo y el esfuerzo que se hace para un cultivo, las plagas que matan el cultivo, la seca, las inundaciones, todo eso vino a causa del pecado. Eso no era así en el principio, ¿no? Eso vino como causa de la maldición. Y Dios le da el mensaje profético allá en el huerto cuando le dice a la serpiente, ¿no? La simiente de la mujer, de Eva, te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar, el talón. ¿No? La simiente de la serpiente iba a morder el talón de Cristo en la cruz. Parece que le mató, parece que le torturó, parece que le terminó, le mordió en el calcañar. Pero Cristo resucitando y venciendo la muerte, le aplastó la cabeza, le derrotó. Esa profecía estaba en el Edén, la profecía del Mesías. Vendrá alguien de la simiente de Eva que te aplastará la cabeza, aunque tú le morderás el calcañar, el talón. Y eso pasó cuando vino Cristo. Tenía que ser de la descendencia de Eva, porque estaba la profecía de la simiente de la mujer, ¿no? Por eso Cristo, ¿no es cierto?, toma humanidad en el vientre de María. Porque hay una parte divina de Cristo y una parte humana que es la descendencia de la mujer. Me quedo por acá porque se me va la hora. Que Dios le bendiga. Ya va a entrar el pastor Pablo con su tema. Nosotros ya estamos concluyendo este tema y vamos a entrar en la próxima clase. Vamos a entrar a mirar un poco la existencia de Dios, el argumento, la personalidad de Dios, ¿no? El elemento de su naturaleza. Todo esto vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Porque también hay un concepto que Dios es una energía, una fuerza, ¿no? Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona y Cristo es una persona, con todas las características de una persona. Es decir, que tiene voluntad, tiene emociones y tiene personalidad y tiene intelecto. Eso hace que Dios sea una persona, no un ente, no una fuerza cósmica, no una energía, una persona. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Oramos al Señor y ya le dejo enseguida al pastor Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y damos gracias por estar compartiendo el conocimiento de tu palabra. Señor, gracias por la revelación de las Escrituras, gracias porque ellas nos dan testimonio de ti, del plan de salvación, de la vida venidera. Señor, no podríamos conocer todo esto si tú no nos lo hubieras revelado. Te damos gracias, Señor, y ahora te pedimos que guíes al pastor Pablo en el tema que estará desarrollando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, la paz.